Bien, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quiero dedicar unos segundos, dado este estrés con el semáforo colorido que tenemos delante de nosotros, pero sí que quiero las primeras palabras que sean de agradecimiento al Instituto Colombo Panameño por haberme invitado. Lo ha hecho en varias ocasiones, pero desgraciadamente, como no he podido venir y esta vez sí que he venido, quiero decirles que estoy tremendamente contenta de estar aquí. Desde que llegué el sábado no he recibido nada más que realmente un cariño por parte del panameño y he estado disfrutando realmente de la preciosidad de país que ustedes tienen. Mi conferencia es quizá bastante menos atractiva que lo que se ha oído hasta ahora, pero como mi querido amigo el magistrado Abel Augusto Zamorano es un poco liante, al final empezó a decirme sobre qué quería hablar, sobre lo que no quería hablar. Lo digo de broma, obviamente, porque le agradezco muchísimo a él la invitación específicamente. Y al final, pues bueno, el título no es exactamente lo que ha dicho nuestro presidente, pero se parece, que es un poco la idea de la justicia civil. La justicia civil a debate, obviamente debate poco puedo debatir en el tiempo que tengo para poderles exponer, pero este es un tema que me está preocupando desde hace mucho tiempo y lo que vengo es a contarles flashes de las ideas que llevo rumiando mentalmente y que estoy convencido que muchos de ustedes pues también las tienen en mente. Verán, yo creo que es que ahí se ve cortado. No se ve para el público en general. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se ve? Se ve la parte de arriba. Bueno, yo aquí sí que lo veo bien, pero allá lo veo así un poquito. Bueno, disculpen esta interrupción. Quizás a lo mejor sí lo bajaran un poquito, porque la primera línea yo creo que no se ve cortada. Mi idea era hablarles un poco de más allá del proceso civil. Yo creo que cuando se habla de la idea de justicia, en estos momentos se está pensando en otros instrumentos, otros medios, incluso otros operadores jurídicos que intervienen en la posibilidad de atribuir y de otorgar justicia a los ciudadanos, ¿no? Cuando yo pregunto si hay justicia más allá del proceso civil, la respuesta que yo doy también y que ustedes lo tienen por escrito es que sí que hay justicia más allá de lo que se contiene en el proceso civil y terminaré precisamente con esta reflexión general, ¿no? Pero cuando hablamos de justicia, realmente lo que estamos pensando es prácticamente los intervinientes, los asistentes en este congreso y los expositores, provenimos de distintas nacionalidades. Es curioso cómo en estos momentos en el mundo del derecho procesal lo que ha habido es una revolución en el ámbito de los códigos procesales civiles. La mayoría de nuestras legislaciones han aprobado nuevos códigos procesales civiles, pero es obvio que el código necesita de alguien que controle, gestione y que opere el código procesal civil. Por tanto, en estos momentos la justicia, más allá de la aprobación por parte de los legisladores de nuevos códigos procesales civiles, exige de buenos profesionales que estén detrás de la implementación de esos nuevos códigos. Y por supuesto, yo creo que estos foros es para lo que tenemos que utilizar el micrófono. Yo creo que un buen código y unos buenos profesionales necesitan de buenos medios. Sin medios realmente no puede haber una buena implementación del código ni una aplicación por parte de los operadores jurídicos del mismo. Fíjense que cuando yo les planteaba en mi título la idea de justicia, quizás habría que plantearse, bueno, ¿y esto de la justicia qué es? Yo supongo que cuando uno sale fuera o le pregunta al ciudadano de la calle, ¿y usted realmente qué opina de la justicia? Hay un sentimiento, hay una opinión verdaderamente mala de la justicia. Hay una opinión mala y se entiende, desgraciadamente, que la justicia es más un problema que una solución a los problemas. Lo cual es triste, porque precisamente yo creo que la idea de justicia va mucho más allá de lo que el ciudadano entiende. La justicia es mucho más etéreo y quizás lo que los ciudadanos entienden es que lo que no funciona es la administración de justicia o lo que no funciona son los tribunales o lo que no funciona es el proceso judicial. Pero, insisto, yo creo que hay que hacer una política cultural y transmitir todo lo que se está haciendo y mucho en relación con el tema de la justicia. Pero sí que es cierto
que vivimos unos determinados momentos en los que la sociedad ha ido cambiando. Y ante esa sociedad que ha ido realmente cambiando, también han cambiado las exigencias de los ciudadanos o las peticiones de los ciudadanos al Estado en relación con el tema de la justicia. Los seres humanos somos muy complicaditos y yo creo que nos hemos ido complicando a medida que la sociedad ha ido evolucionando en lo tecnológico, en lo cultural, en lo económico, en lo social. Fíjense que cuando uno piensa en el tipo de relaciones jurídicas que tenemos en la actualidad, han cambiado, han evolucionado. Hace 20, 25 años nadie teníamos el WhatsApp y en estos momentos nadie puede vivir sin mirar cada 25 segundos si ha recibido un mensaje a través del WhatsApp, ¿no? Las relaciones jurídicas han ido cambiando y ahora, por ejemplo, pues hay muchos matrimonios entre personas de distintas nacionalidades, hay adopciones internacionales, hay relaciones de consumo que trascienden de las fronteras, hay quien no ha comprado a través de las plataformas online, las web, es decir, las relaciones jurídicas han cambiado, son muchas, múltiples y muy complejas. Y eso también provoca que, obviamente, las posibilidades de que exista conflicto ante ese tipo de relaciones jurídicas también hayan aumentado, ¿no? En ese mundo, si uno echa un camino atrás en la historia, cosa que no voy a hacer, simplemente les he puesto ahí 3 ideas, pues uno de alguna manera dice, bueno, y esto de la justicia, esto de la idea de buscar que alguien me resuelva los problemas, ¿cuándo surge? Si uno va hacia las sociedades primitivas, hacia los grupos primitivos, las comunidades, uno se da cuenta de que siempre hay una figura por ahí, por arriba, que de alguna manera ha pautado las maneras de actuar o las maneras de seguir. El jefe de la tribu, el hombre bueno conciliador, etcétera, etcétera. Yo creo que no he tocado nada, pero bueno, ¿verdad? Y entonces, a medida que va evolucionando la sociedad y a medida que la sociedad pues empiezan a generarse y a gestarse ya avanzados los siglos, la idea de ciudad, la idea de desarrollo urbano, la idea de sociedades medievales, el señor feudal va asumiendo una suerte, podríamos decir, de función, de control, de pacificación de sus súbditos, de sus ciudadanos. En aquel momento no eran propiamente un término adecuado, pero va asumiendo ese rol. Rol que, con el paso de los siglos y entrando ya en las sociedades modernas, asumió el Estado. Y en un determinado momento, el Estado decide que cuando los ciudadanos tengan problemas, cuando haya conflictos, cuando haya disputas, lo que hace es establecer una línea divisoria entre aquello que es lo más gravoso, lo más terrible para la sociedad y para la ciudadanía, y es a lo que agrupa en un cuerpo legal que es el Código Penal, es el ámbito penal. Y aquello que es no penal es aquello en lo que la participación del ciudadano, del hombre de a pie, se permite su intervención, decidir si quiere ir o no quiere ir al Estado, decidir si quiere quedarse con el problema, decidir si quiere o no ir a alguien a que le ayude a resolver el conflicto de forma autocompositiva. Es decir, hay esos dos lindes en los que ese mundo de lo penal es un mundo pequeñito, pequeñito era, en estos momentos es un mundo grandecito, donde lo penal se ha ido expandiendo y extendiendo, pero esa es otra cuestión que no me toca abordar a mí. Y esa manera distinta de tipología de conflictos o de tipología de problemas es lo que el Estado le lleva a configurar dos maneras, dos vías, nunca mejor dicho, como estábamos viendo esta mañana, dos caminos de comunicación diversos con maneras de actuar distintas. Y es por ello que ahí surge la idea del proceso. Proceso como un mecanismo, un instrumento, a través del cual inicialmente lo que al Estado le interesa es la pacificación de la sociedad. Por tanto, aquellos problemas más graves, proceso penal, que son reprochables y dirigidos y controlados por el Estado, y aquellos otros que no son penal, son aquellos que los ciudadanos pueden venirle al Estado. Avanzado el siglo XX ya es papá Estado, porque es un Estado protector, para pedirle que le ayude a resolver esa conflictividad. Por tanto, inicialmente el proceso surge como cauce, vía de pacificación de las controversias. En esa consagración del proceso, en realidad lo que estamos es ante un modelo estático.
es ante un modelo que nos ofrece seguridad jurídica, que yo creo que es algo que el Estado va a ofrecer a sus propios ciudadanos. ¿Y en qué consiste esa vía? Ustedes todos muy bien lo saben. Es una fórmula heterocompositiva. Se olvida aquello de la autotutela, de la autodefensa y se configura un modelo estático con unas normas establecidas de seguimiento en que le vamos a llamar procedimiento, como una sucesión de actos formales que da lugar a esa seguridad jurídica a la hora de actuación por parte de los ciudadanos. Y ese proceso se configura sobre la base de la existencia de unos sujetos. Y aquí en en momento inicial, que podríamos decir que es la concepción del proceso civil liberal, que es el proceso civil que se consagró y básicamente arrancó desde el siglo XIX, aunque previamente había textos legales desde el siglo XIII y XIV que vinieron a configurar el modelo procesal civil. Aquí tenemos, por un lado, en la parte de abajo, esto es una actuación piramidal, donde en la parte de abajo hay dos sujetos que tienen que estar en contradicción, porque si desaparece la contradicción, desaparece el proceso, y a los que el Estado lo que les dice es: ustedes, si entran en esta puerta, que es el proceso civil, yo lo que les voy a dar es igualdad de trato, las mismas cargas, las mismas obligaciones y los mismos deberes en el desarrollo del proceso. Y en la parte de arriba, el Estado dice: yo voy a poner aquí a mi gente capacitada, formada, que es la que va a resolver el conflicto. Y es el órgano jurisdiccional, el juez, que está supra partes y que impone la decisión a las mismas. Pero insisto en que la razón de ser inicialmente es una mera manera de pacificación y de resolver los conflictos o las disputas civiles que el Estado pone a los ciudadanos y que permite que los ciudadanos acudan a él para poder resolver el problema. A medida que la sociedad va avanzando, a medida que el Estado, entramos en la época de la modernidad, que el Estado se va haciendo fuerte, se fortalece y sobre todo diríamos a medida que se produce el procedimiento, el movimiento constitucionalista, nos damos cuenta que el concepto de proceso como instrumento de pacificación, como instrumento de mantener la paz social, evoluciona. Y entonces aparece la concepción del proceso como derecho a utilizarlo para poder hacer lo que los anglosajones denominan el instrumento del access to justice, o el instrumento de acceso a la justicia, o el derecho a la tutela judicial efectiva, como paso siguiente. Todo esto que les estoy contando, se lo estoy contando para explicarles después dónde estamos. Es decir, es una evolución de lo que ha ido pasando, en el que hemos pasado de un proceso civil como medio de solución de conflictos, como medio de solución de controversias, que está concebido de manera tal que el rol fundamental en aquel proceso era el de las partes, donde el juez era un mero espectador, y un mero espectador con una función fundamental, obviamente, que era la de imponer después la decisión de la resolución del conflicto. Hemos pasado de un proceso basado y que se sigue basando en el principio de oportunidad, el principio dispositivo, pero extremo, en la medida en que aquí eso lo que significaba es que la actividad jurisdiccional, y también lo significa, solo puede iniciarse a instancia de las partes, la determinación del objeto del proceso por las partes, que los jueces debían de ser congruentes con lo que las partes determinaban, que los medios de prueba solamente se podían practicar por las partes. Hemos pasado de ese proceso, que sigue siendo así, y con un procedimiento que era puramente escrito, donde regía el vocablo latino que todos ustedes conocen, del quo non est in actus, non est in mundo, un proceso que es secreto, que es largo, que es formal y que es técnicamente complejo y algo tedioso, con un sistema de valoración de la prueba basado en la sana crítica. Hemos pasado, como digo, a un procedimiento que ha revolucionado los parámetros de actuación dentro de las maneras de actuar en el procedimiento civil. Hemos pasado a un procedimiento oral, en el que no todo es oral, pero preferentemente o predominantemente es oral, un procedimiento concentrado, consecuencia de la oralidad, un procedimiento en el que rige el principio de inmediación y, por tanto, el juez percibe, huele, siente todo lo que está pasando y especialmente lo que está probándose, y un procedimiento
público, que esto, obviamente, estos 4 elementos cambiaban radicalmente los parámetros o los principios de actuación esenciales desde el punto de vista del procedimiento civil. Y nos hemos adentrado en nuevos códigos procesales civiles. Nuevos códigos en que a algunos no les ha gustado, no les gusta todo lo que hay, a otros les gusta más, pero lo cierto es que yo estoy prácticamente diciendo lo que ha pasado, sobre todo en estos últimos 25 o 30 años, y algunos países lo han ido poco a poco asumiendo, pero ya es una realidad. Es una realidad que el procedimiento civil y el proceso civil ya no es lo que era. ¿Y por qué no es lo que era? Vamos a ver, yo lo que me gustaría es poderles, en los minutos que tengo, transmitirles que el procedimiento y el proceso es un instrumento, pero el proceso y el procedimiento, obviamente, es la respuesta de la sociedad que vivimos. La sociedad ha cambiado, los intereses en juego han cambiado, lo que los ciudadanos piden también es distinto y, por tanto, el proceso tiene que adaptarse a esa sociedad. Ya no vivimos de aquella sociedad decimonónica basada en unos parámetros que dieron lugar a un determinado modelo procedimental y un modelo procesal. Tenemos una sociedad mucho más dinámica, una sociedad tecnológicamente avanzada, una sociedad en la que culturalmente los ciudadanos reclaman cosas, una sociedad con sus crisis económicas, pero evidentemente donde la economía no es la economía del siglo XIX, y por tanto este instrumento tiene que ser diferente. ¿Y por qué es distinto? Pues es distinto porque yo creo que los intereses en juego que se llevan al proceso civil, aun siendo y aun estando los intereses de naturaleza individual, muchos de ellos tienen una incidencia en el sector colectivo, los intereses colectivos, en intereses difusos, incluso en intereses públicos. Sobre esto ahora volveré. Esto, obviamente, ha llevado a que en la conformación del Código Procesal Civil, el rol de las partes y del juez ha cambiado. No es que el juez se haya apropiado de aquella función que cumplían las partes, sino que el juez es mucho más proactivo de lo que era en el antiguo Código Procesal Civil. Se han incorporado las tecnologías, como veremos, y se han remodelado los procedimientos, se han simplificado, se han introducido elementos nuevos como las garantías en materia probatoria, se han impulsado las medidas cautelares, se ha favorecido la intervención del juez en la adopción de medidas cautelares, se ha incorporado el monitorio, se han incorporado sujetos que antes ni estaban ni se les esperaban, como eso que llamamos ahora la tutela de los consumidores. Se han reducido o se han limitado los recursos, se han incorporado sanciones incluso en materia procesal civil, y todo eso no es consecuencia de un grupo de personas que pensaron y dijeron vamos a cambiar el modelo. Lo han cambiado, se ha cambiado en gran medida como consecuencia precisamente de que la sociedad también ha cambiado y demanda otras cosas. Y en ese ámbito yo creo que el punto fundamental es la consideración del proceso como un derecho, la consideración de la tutela judicial efectiva como un derecho reconocido desde el punto de vista constitucional. Y el ciudadano sabe que tiene derecho y ejercita ese derecho. La sociedad sabe que hay derechos y entre esos derechos el proceso ha dejado de ser un mero instrumento, una mera cosa de partes. El instrumento es algo que afecta a los políticos, a la política, es un instrumento político, es un instrumento que el Estado lo regula, el Estado lo propulsa y el Estado tiene también que financiarlo. Fíjense, yo les he traído 2 o 3 fotos para que vean que cuando se produce la crisis en España, el tema de las preferentes y las cláusulas suelo y esas cosas dio lugar a toda una serie de reclamaciones. Mi comunidad en Valencia realmente ha sido impresionante el número de demandas que se han planteado. Y entonces el modelo procesal civil viejo, por decirlo de alguna manera, e incluso el nuevo, ha tenido que reinventarse. Ha tenido que reinventarse porque ha sido tal cúmulo el número de reclamaciones que al final aquel modelo procesal pensado por el que una persona presentaba una demanda en un proceso contra otra por un interés puramente individual,
ha quedado superado con mucho. Les cuento esto como les cuento la famosa estafa piramidal del fraude de Afinsa y Forum Filatélico, en el que se vendían sellos que carecían de cualquier tipo de valor, como las preferentes también de Bankia, en el que los dos son sectores, obviamente, del sector económico, pero en estos casos la solución o la mejor solución desde el punto de vista procesal es favorecer o bien la acumulación de procesos o bien el ejercicio de las class action, que desde luego en el siglo XIX no se sabía lo que era una acción colectiva, no se tenía ni la más remota idea de lo que eso significaba. Pero no solamente con eso, y no voy a hablar solamente de España, sino que fíjense ustedes también habrán visto que cuando la Volkswagen se dedica a decir que hay un determinado modelo de vehículo que no emite o que emite falsas emisiones de CO2, y yo vi el anuncio en Alemania y es curioso porque lo que aparecían eran dos señoras ya ancianas con un pañuelo blanco, en el que lo que hacían es acercar el pañuelo blanco al tubo de escape para demostrar que el coche en marcha no emitía nada y no ensuciaba ni una mota de polvo el pañuelo blanco que llevaban, ¿no? Bueno, pues este tipo de reclamaciones trasciende con mucho de lo que es el interés meramente privado. Pero no solamente el interés de los consumidores, sino que incluso hay un interés público. Hay un interés público que se está tramitando o que puede tramitarse vía penal, como ocurrió en España con el caso de Forum y Afinsa, pero también vía civil a través de la reclamación realizada bien por los ciudadanos de forma individualizada o bien por una acción de tipo grupal. En este contexto que les estoy planteando, el Estado adquiere un mayor protagonismo en el proceso civil. Si en el decimonónico o en el modelo procesal civil liberal el Estado, su protagonismo consistía en aquí tienen ustedes el código, aquí tienen ustedes un juez y todo lo demás es cosa de partes, aquí en estos momentos y con la sociedad actual lo que se ha producido, lo que se está produciendo es una necesidad de que el Estado se lo crea. Yo creo que el Estado se ha creído esto de que había que aplicar políticas públicas, de que no solamente es importante mejorar el proceso, cosa que se ha hecho con los nuevos códigos procesales civiles, sino también el que maneja el barco, nunca mejor dicho, que el que maneja el proceso civil esté bien capacitado. Yo creo que ha habido, tras la aprobación de los nuevos códigos procesales civiles, lo que ha habido es una política más o menos amplia, pero de capacitación para poder, de alguna manera, contar con los mejores profesionales que puedan llevar a cabo la aplicación, los mejores operadores jurídicos para la mejor aplicación del Código Procesal Civil. Y no solamente que sean buenos profesionales, sino en lo objetivo, sino también en lo subjetivo. ¿Por qué digo esto? Porque yo sé que también Panamá se ha preocupado, como yo creo que numerosos países, como también España, si ustedes se dan cuenta, una de las cosas que ahora ocurre y antes, hace muchos años, no ocurría, son todos estos planes de modernización y de mejora de la justicia que tantos ministerios de justicia llevan a cabo. Y en esos planes de mejora de la administración de justicia se habla de conceptos que desgraciadamente se tiene que hablar y que no habría que hablar, como la idea de la lealtad, la idea de la necesidad de establecer mecanismos que permitan la responsabilidad, la independencia, la imparcialidad de los jueces, la idea de la transparencia, la idea de la ética en el comportamiento. Sorprendente que hemos vuelto realmente a aquellos parámetros de los códigos éticos de conducta. Los códigos de conducta en estos momentos forman parte ya de nuestro paisaje, de nuestro nuevo paisaje en el ámbito empresarial y también en el ámbito judicial, en el ámbito de la abogacía. Se habla de la lealtad, se habla de la buena fe y se habla de estos conceptos, como digo, que son imprescindibles para que el Código Procesal Civil pueda aplicarse, ¿no? Y todo ello en el fondo con una estructuración, una regulación de lo que serían las normas de la carrera judicial, el estatuto judicial y el estatuto también fiscal. Pero ¿por qué se ha producido todo esto? Y me van a permitir que por lo menos les haga un paréntesis rapidito diciendo que en el fondo yo creo que estamos y que no les estoy descubriendo el mundo. Este movimiento y estos cambios han venido en gran medida por la globalización. Maldita y bendita globalización. Lo de maldita porque
Ahora les contaré por qué, lo de bendita, porque probablemente si no yo no estaría aquí. Es decir, yo les estoy hablando de la justicia civil y del proceso civil, en gran medida porque ha llegado un momento en que tenemos unos parámetros de actuación muy armónicos, muy homogéneos, en algunos casos evidentemente no idénticos, pero donde existe numerosa similitud en la norma y en la aplicación de la norma. Y podemos estar aquí hablando y discutiendo sobre estas materias, contando nuestras experiencias en cuanto a lo que supone la aplicación de la norma al caso concreto. Yo creo que la globalización lo que ha producido es una transformación. Se hablaba de concepto económico, pero no solo es en lo económico. Ha producido una transformación cultural, ha producido una transformación tecnológica, ha producido una transformación, caída de fronteras, el aumento de las relaciones comerciales, ha eliminado muchas cosas. Ha traído cosas buenas y, como digo, ha eliminado cosas, y cosas que eran buenas. Yo creo que la globalización tiene, a mi modo de ver, una cosa mala, y es que arrasa, se carga absolutamente aquello que es propio de un determinado país o una determinada idiosincrasia. Por eso yo creo que en lo jurídico no debemos de perder de vista que lo que debemos de hablar no es tanto de la globalización, sino de la glocalización jurídica. Yo creo que es importante partir de la idea de que está muy bien pensar globalmente, pero luego hay que actuar localmente. Es decir, yo puedo tener un código muy parecido a Panamá, yo puedo tener un código muy parecido a cualquier otro país, pero cuando eso hay que aplicarlo en el determinado territorio, es importante que se siga manteniendo la idiosincrasia propia de un determinado pueblo. Y yo creo que eso no, es algo que no debemos de perder y hemos de luchar por seguir manteniendo esa idea de la localización propia. En esa nueva realidad local, hay un criterio que ha movido y sigue moviendo, que es la idea de la eficacia y de la eficiencia. Yo en estos momentos estoy en un proyecto trabajando con economistas, viendo realmente cuál es el coste de la justicia. Claro, yo lo que les estoy es frenando, porque ellos lo que lo ven es desde el punto de vista económico. Y dicen, esto es un coste excesivo, esto es demasiado, esto es demasiado. Y siempre hay que frenarles diciendo, en ocasiones, lo eficaz o lo eficiente no es lo más justo. Y por tanto, yo creo que los tres criterios tienen que servirse de contrapeso en ambos casos, la eficacia y la eficiencia con el coste que eso supone. ¿Que es evidente que en muchas ocasiones el aparato de la justicia no es eficiente? Cierto, eso es indudable. Y por tanto, cualquier estudio que se haga en aras de una mejora de esa idea de eficiencia de la justicia, mucho mejor. Pero ojo, siempre sin perder cuál es realmente el punto fundamental que es la justicia. Bien, yo creo que en esa idea hay una armonización y hay un aumento del papel del juez, como les decía anteriormente. En estos momentos, en los nuevos códigos, hay un mayor control de los presupuestos procesales por el juez, hay un impulso procesal, evidentemente de oficio, hay una mayor intervención del juez en materia probatoria. Y evidentemente ha abandonado esa idea de juez pasivo o de juez espectador que tenía en el modelo liberal, y tenemos un juez proactivo. Ojo, proactivo no es impositivo, autoritario o inquisitivo, y por tanto hay que aprender a serlo, hay que aprender a saber manejar el código para saber cuándo tiene que tener una mayor intervención y cuándo tiene que tener una menor intervención. Hemos pasado o tenemos un procedimiento oral, público, ágil, concentrado, menos costoso, y en tercer lugar, vamos en línea de una cada vez más introducción de las mejoras o de los medios de comunicación, de las nuevas tecnologías, una incorporación de instituciones. A mi modo de ver, hay una que me parece que es fundamental en el nuevo modelo procesal civil, que es la audiencia preliminar. Yo creo que es una institución multiusos. Esto sirve para todo. Hay un anuncio en España que dice aquello de que limpia y da esplendor. Pues realmente sirve para todo. Sirve para favorecer los acuerdos, sirve para limitar el objeto del proceso, sirve para salvar o subsanar defectos procesales, sirve para determinar los medios de prueba. Para mí es una de las estrellas del proceso, con toda una serie de reformas que es entre ellas las que les comentaba con anterioridad. ¿Hacia dónde vamos? Porque ya me ha aparecido la lucecita naranja y quiero centrarme en este punto. Vamos hacia lo que serían los grandes retos de la justicia, que a lo largo de estos días también se va a hablar. Se va, en primer lugar,
no se va a ningún sitio si no hay presupuesto. Yo creo que esto es una cosa que hay que lanzar, obviamente, a quienes tienen el dinero. Si no hay presupuesto, ¿por qué? Necesitamos más medios personales. Un proceso civil oral, concentrado, público, inmediato, necesita más personas. Necesita más personas y aquí, evidentemente, y le cojo el testigo, o le agarro el testigo a la Ilia, que ha hablado con anterioridad a mí, yo creo que aquí se necesitan más personas y se está produciendo un fenómeno que hay que decirlo, que es el de la feminización también del Poder Judicial. Y yo creo que eso habrá que valorar dentro de un tiempo de qué forma eso ha cumplido o está cumpliendo un valor positivo, porque implica una manera de ver la justicia con otra mentalidad. Esas más personas necesitan más capacitación, por tanto dinero para más integrantes en el Poder Judicial y para mayor capacitación y obviamente más medios materiales. Si pasamos de un procedimiento escrito a un procedimiento oral, necesitaremos salas donde realizar vistas, audiencias, probablemente más pequeñitas, pero hay que multiplicarlo todo. Allá en España, con el boom económico, lo que se hicieron fueron las llamadas ciudades de la justicia, donde lo que se ha producido en algunas comunidades autónomas es la concentración de los distintos ámbitos, jueces, de lo civil, de lo laboral, de lo penal, de lo administrativo, y eso también permite que determinados medios comunes, pues dentro de lo que la idea de la eficiencia o la eficacia, se puedan aprovechar, por decirlo de alguna manera. Mayores infraestructuras y, por supuesto, hay que cambiar el modelo del sistema informático y utilizar el sistema informático cada vez más en la implementación en la justicia. Pero aquí sí que yo creo que no es importante el aumento lineal, es decir, cantidades iguales para todos los lugares y para todos los juzgados. Habría que hacer un estudio de necesidades, tipología de conflictos, el mapa geográfico, facilidades de comunicación para determinar dónde hay que añadir y dónde hay que no restar, porque restar no hay que quitar a nadie. En segundo lugar, yo creo que es importante la delimitación y fomentar y exigir el estatuto de jueces, personal judicial y del Ministerio Público, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hay es que trabajarse y trabajar la idea de la independencia y la imparcialidad. Hay que creérselo y saber cuáles son los métodos y los mecanismos de control, porque como ustedes saben, esto es una moneda con dos caras. Soy independiente porque soy responsable, se me va a exigir responsabilidad si no soy independiente, ¿no? Y esa idea de la transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad, independencia e imparcialidad es el engranaje perfecto junto con el Código Procesal. Y a la postre es lo que nos va a servir para cambiar la mentalidad de la ciudadanía sobre la justicia, que es lo que les decía anteriormente de lo poco que creen. Pero sobre todo, yo creo que es un dato importante, de la misma manera que he dicho antes, señores Poder Ejecutivo, necesitamos dinero, también les digo, señor Poder Ejecutivo, no infiera en el desarrollo del Poder Judicial. En tercer lugar, asistencia jurídica gratuita, o lo que sería, si todos queremos, si efectivamente esto es un derecho, si la justicia es un derecho, si esto es un derecho a la asistencia jurídica gratuita, si esto es un derecho a la tutela judicial efectiva, lo que necesitamos es medios que favorezcan desde la Defensoría Pública, que yo creo que es un modelo bien que encaja perfectamente en todos estos países de por acá. Yo creo que esa asesoría jurídica, esa idea de la Defensoría Pública debería trabajar con dos ideas fundamentales. Por un lado, el asesoramiento. En ocasiones no es necesario acudir al proceso civil, sino que se puede resolver el problema de otra manera. Y, en segundo lugar, si hay que acudir al proceso civil, pues poner los medios para que el dinero no sea un mecanismo, un obstáculo para que no se pueda ejercitar ese derecho a la tutela judicial efectiva. En cuarto lugar, me queda un punto solo, sería, yo creo que nos encaminamos hacia lo que se denomina en estos momentos la e-justicia, la justicia electrónica, ¿no? La idea de intentar alcanzar el papel cero. En España las últimas leyes han puesto realmente un petardo y casi nos están obligando que entre el 2016 y el 2017 esto realmente se alcance, aún con numerosas resistencias por parte de algunas comunidades autónomas. Insisto, para que esto se produzca necesitamos presupuesto económico. Pero sí que es verdad que hemos pasado de ver pilas y pilas y pilas o habrá que pasar de ver pilas y pilas y pilas de papel a otro tipo de justicia
pues en la que realmente ya no sea raro pensar en las videoconferencias como mecanismo para poder practicar medios de prueba, ya no sea raro pensar en las comunicaciones electrónicas, nos parezca lo más normal del mundo las pruebas con soportes informáticos, nos parezca, por supuesto, también normal y forme parte de nuestro paisaje procesal los registros electrónicos o las firmas electrónicas. Es decir, todo eso que aparecen ahí, que se lo he puesto como mecanismo. Y ya el último minuto, lo dedico al último punto, que yo creo que es uno de los retos, y también aquí en Panamá hay un interés. Verán, yo llevo mucho tiempo, y tanto en la práctica como en la teoría, vinculada a lo que podríamos decir los movimientos alternativos, a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, que ya no creo que sean alternativos, son complementarios o son mecanismos que actúan junto con el proceso civil. Eso es lo que me ha llevado a pensar que más allá del proceso civil hay justicia. Yo creo que en estos momentos se puede hablar de una justicia integral. Una justicia integral en la que se puede trabajar, una justicia integral en la que se puede trabajar con lo que el movimiento anglosajón denominó Alternative Dispute Resolution, el ADR, o los MASC, o los mecanismos que son complementarios de la vía judicial. Yo sé que aquí también hay un movimiento de incorporarlos. A mí me parece muy bien, insisto, yo soy mediadora, yo soy árbitro, soy presidenta de la Corte de Arbitraje de Valencia, con lo cual me lo creo. Pero sí que es cierto que esto me plantea un cierto problema. Yo no quiero que el papá Estado se crea que esto es maravilloso, estupendo, y que por tanto el dinero que está dedicándose presupuestariamente a la capacitación de los jueces, a incorporar nuevos jueces, a incorporar nuevos medios, diga, como tenemos aquí la intervención de instituciones privadas, cedo y por tanto menos dinero para justicia. Eso es un peligro. Yo sí que me creo que la negociación sirve para evitar determinados problemas y por supuesto me creo que la mediación es una vía mucho mejor que el proceso en muchas ocasiones, pero no en todas. Y también me creo que el arbitraje sirve. Hay determinados sectores en que es absurdo ir al proceso civil porque se puede resolver el problema en vía arbitral. Pero ojo, sin que esto implique una merma de la justicia pública. Y ya con esto voy terminando. Cuando se casan... Un minuto, doctora. Sí. Cuando se casan las ADR con las TICs, aparece las ODR, las Online Dispute Resolution. En Europa ya, en estos momentos, el boom de las ODR es en materia de consumo. Es decir, las relaciones de consumo, los conflictos de consumo, resolverlos por vía de disputas online, ¿no? Por resoluciones online. Y termino, y esto ya son las conclusiones, diciendo lo siguiente. Yo creo que en estos momentos el concepto, la visión del proceso civil con un juez pasivo ha dejado de tener sentido. En estos momentos tenemos un modelo procesal civil que responde o debe responder a esa idea de la sociedad actual y moderna de que el proceso es un derecho de la ciudadanía, de que los ciudadanos son los receptores de la justicia, de que la justicia puede ser proceso civil y pueden ser las soluciones también complementarias o en algunas ocasiones alternativas al proceso, pero sobre todo yo creo que no hay que olvidar que la justicia es, como la sanidad y la educación, los tres pilares fundamentales de un Estado democrático y por tanto la justicia es la sanidad moral de los ciudadanos. Lo que no quiere decir que considero que hemos pasado de una justicia que era una justicia analógica, que era una justicia estática y que era una justicia nacional, a una justicia integral, pública, debe serlo, digital, dinámica, adaptable, sin fronteras, como nuevo paradigma de justicia. Muchas gracias.